Mi hermana se burlaba de mí por no poder comprar una casa, aunque yo ya había comprado dos en secreto. Mis padres se rieron, y yo les dije que había estado pagando el alquiler de ella, pero que eso se terminaba esa misma noche. Mi nombre es Ximena Ramírez. Tengo 32 años y mi familia me engañó para que firmara una segunda hipoteca secreta a mi nombre que casi destruyó mi crédito y todo lo que había construido. Antes de contarles sobre la cena del domingo en la que mi hermana se burló de mí por no tener una casa cuando yo había comprado dos en secreto y el momento exacto en que acabé con todo para siempre. ¿Dónde está tu casa, Ximena? ¿Todavía alquilando ese apartamento diminuto? Paulina se inclinó, sonriendo con aire de superioridad desde el otro lado de la mesa de roble. Ah, claro. No tienes ninguna. Mis padres soltaron una carcajada, golpeando la madera como si fuera lo más gracioso que hubieran oído en todo el año. Dejé mi tenedor en el plato. El tintineo dejó la habitación en un silencio sepulcral. Tengo dos, dije, con voz monótona. Y he estado pagando el alquiler de tu apartamento en el centro, 45.000 pesos al mes. Hasta esta noche. Sus rostros se congelaron. Esa fue la noche en que las risas se apagaron y la verdad salió a la luz. La noche en que me alejé de las personas que me criaron y nunca miré atrás. Díganme desde dónde están viendo esto en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Dejen un me gusta si su familia alguna vez se rió de su éxito. Ayuda a que más personas encuentren la verdad. Estábamos sentados alrededor de la mesa de roble en la casa de ladrillo de 2 pisos de mis padres en San Pedro Garza García, la que tenía el garaje doble y una pequeña piscina en el patio trasero que ya nadie usaba. Papá, Roberto Ramírez, se reclinó en su silla, agitando un vaso de whisky que no podía permitirse, presumiendo de su nueva membresía en el club de campo de al lado. Finalmente llegué al nivel platino, dijo, mostrando la tarjeta como si fuera de oro. Llevó años de contactos, pero su viejo todavía tiene el toque. Mamá, Gloria Ramírez, sonreía a su lado, mostrando su último bolso de diseñador, una cosa de cuero rojo brillante con un logo más grande que mi puño. Miren esta belleza, arrulló, girándolo para que la luz se reflejara en los herrajes. Roberto me sorprendió después de su gran cena con el cliente la semana pasada. Frente a mí, mi hermana menor, Paulina Ramírez, navegaba por su teléfono, con los labios curvados en esa media sonrisa familiar que ponía siempre que pensaba que llevaba la delantera. Últimamente había estado publicando sin parar, persiguiendo visualizaciones en YouTube Shorts y Reels de Instagram, convencida de que su contenido de estilo de vida estaba a punto de explotar. Llegué a 50.000 visualizaciones en mi vídeo de rutina matutina, anunció sin levantar la vista, con los pulgares volando por la pantalla. Las marcas me están escribiendo por mensaje directo ahora. De las de verdad. Papá se rió entre dientes, levantando su vaso. Esa es mi chica. Siempre supe que tenías potencial de estrella. Mamá se estiró y apretó el brazo de Paulina. Estamos muy orgullosos. Nuestras dos hijas haciendo grandes cosas, solo que de maneras diferentes. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas. Seguí comiendo, con el tenedor raspando el plato, sin decir nada. Paulina finalmente dejó su teléfono, entrecerrando los ojos hacia mí. Y hablando de grandes cosas, dijo, con la voz chorreando falsa preocupación, ¿cómo va la búsqueda de apartamento, Ximena? ¿Sigues atrapada en ese alquiler de rascacielos en el centro? Digo, tienes 32 años, comprando, renovando y vendiendo propiedades a diestra y siniestra. ¿Cuándo vas a tener algo propio de verdad? Papá resopló en su bebida. Mamá se tapó la boca, con los hombros temblando de la risa. El sonido resonó en las paredes, agudo y cortante, como si lo hubieran ensayado. Sentí que el calor subía por mi pecho, pero no me inmuté. Había oído versiones de esto toda mi vida. Siempre el remate del chiste, nunca la ganadora. Paulina se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. En serio, todos en el sector inmobiliario tienen una casa. ¿Cuál es el problema? ¿Mal buró de crédito? ¿Demasiada deuda de la colegiatura? Más risas. Papá se secó los ojos. Vamos, niña. Solo estamos bromeando. Relájate. Dejé el tenedor lentamente, el metal tintineando contra la porcelana. La habitación se quedó en silencio,
como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Tengo dos, dije, mi voz firme, cortando el aire. Una en Cumbres que renové y vendí el año pasado. Otra propiedad de inversión en Valle Oriente que compré discretamente hace 6 meses. Y durante los últimos 4 años, he estado pagando el alquiler de tu apartamento en el centro, 45.000 pesos al mes, cada mes, sin faltar ni uno. Pero eso se termina esta noche. La boca de Paulina se abrió y luego se cerró. La pantalla de su teléfono se atenuó, olvidada. El vaso de papá se detuvo a medio camino de sus labios. La mano de mamá se congeló en la correa de su bolso. El silencio se extendió, denso y pesado, de ese tipo que te hace zumbar los oídos. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando el suelo de madera. He terminado, dije, poniéndome de pie. Sin gritos, sin lágrimas, simplemente definitivo. Cogí mis llaves del gancho junto a la puerta y salí sin decir una palabra más. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí. Mi camioneta estaba aparcada en la entrada, con el motor todavía caliente del viaje. Me deslicé dentro, la arranqué y me alejé antes de que nadie pudiera seguirme. Las luces de la calle pasaban borrosas mientras me dirigía de vuelta a mi alquiler en el rascacielos, ese del que tanto les gustaba burlarse, con el centro de Monterrey brillando al frente. Mi teléfono zumbaba sin parar en el portavasos. Mensajes de mamá, vuelve. Estábamos bromeando. De papá, no seas dramática. De Paulina, una serie de emojis enfadados y estás mintiendo. Los ignoré todos. En el primer semáforo en rojo, abrí mi aplicación bancaria. Una por una, cancelé las transferencias automáticas, el alquiler de Paulina, los pagos de la tarjeta de crédito de mamá, las recargas de la cuenta de inversión de papá. 7 años de apoyo silencioso desaparecieron en menos de un minuto. Confirmar. 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 Para cuando llegué a mi edificio, con el valet parking tomando mis llaves, todos los vínculos estaban cortados. Subí en el ascensor hasta el piso 23, entré en mi apartamento y apagué mi teléfono por completo. La ciudad brillaba abajo a través de las ventanas de suelo a techo, silenciosa y mía. Por primera vez en años, el peso no estaba allí. Solo silencio y el comienzo de algo nuevo. Para entender por qué finalmente estallé, hay que remontarse a cuando tenía 12 años y aprendí las reglas de la casa por las malas. Ese verano en San Pedro, la hierba crecía rápido después de cada lluvia, y me encargué de todos los jardines del vecindario, empujando una podadora oxidada por colinas, con el sudor empapando mi camisa y las manos ampolladas por el mango. Guardaba el dinero en una lata de café debajo de mi cama, contándolo cada noche, soñando con la bicicleta de montaña de la tienda en la avenida Vasconcelos. 2.700 pesos en total, ganados limpiamente. Luego llegó la tarde en que Paulina decidió practicar su swing de softball en el garaje y mandó una pelota directa a través del ventanal de la señora García, la vecina. El presupuesto de la reparación fue de 3.250 pesos. Y papá no dudó. Entró en mi habitación, levantó el colchón y sacó todos los billetes de la lata. La familia ayuda a la familia, dijo, guardándose el dinero, mientras Paulina estaba detrás de él, con los ojos muy abiertos e inocentes. Discutí hasta que me dolió la garganta, pero el fondo para la bicicleta había desaparecido, y también cualquier ilusión de que el trabajo duro se recompensaba por igual. Mamá simplemente se encogió de hombros cuando me quejé más tarde, diciendo, los accidentes ocurren, y siempre puedes podar más jardines el año que viene. El patrón se estableció pronto, mi esfuerzo, sus emergencias. Sin hacer preguntas. Avancemos hasta la universidad, cuando conseguí una beca completa para el TEC de Monterrey en finanzas inmobiliarias, una de las pocas que cubría colegiatura, libros y un pequeño estipendio para vivir. Me mudé a una residencia de estudiantes abarrotada en el campus, comía fideos instantáneos para estirar cada peso y hacía prácticas no remuneradas en una firma de corretaje en el centro solo para hacer contactos. Los cheques del estipendio llegaban a mi cuenta mensualmente, 14.400 pesos cada uno, y yo transfería la mitad a casa sin falta, diciéndome que era un apoyo temporal. Mientras Paulina se las arreglaba, abandonó la universidad pública después de un semestre, alegando que los profesores no entendían su visión, y se inscribió en un programa en línea de creación de contenido digital que prometía el éxito como influencer en 6 meses. La matrícula costaba 216.000 pesos por adelantado, más el equipo,
aros de luz, micrófonos, software de edición. Papá lo llamó una inversión en su futuro, de la misma manera que había llamado a la reparación de la ventana una inversión en la paz familiar. Yo firmé las transferencias, viendo cómo mis ahorros se estancaban mientras Paulina publicaba selfies desde cafeterías con leyendas como, el esfuerzo nunca para. Mi compañera de cuarto me preguntó por qué nunca compraba ropa nueva ni me unía a los viajes de fin de semana. Cambiaba de tema, enterrada en hojas de cálculo y listados de propiedades. El dinero de la beca seguía saliendo, y el número de seguidores de Paulina subió a unos pocos miles, lo suficiente para que ella declarara el programa como un éxito, aunque no se materializó ningún acuerdo con marcas. Cuando cumplí 25 años, me había graduado como la mejor de mi clase, aceptando un puesto de analista junior en una firma en Monterrey, y había ahorrado lo suficiente para el enganche de mi primera propiedad para renovar y vender, una modesta casa de 3 recámaras en Cumbres, listada muy por debajo del mercado porque el techo goteaba y el sótano olía a humedad. Me encargué yo misma del papeleo después del trabajo, mantuve la compra fuera del radar familiar y cerré con un 20% de enganche, 720.000 pesos reunidos a base de bonos y trabajos extras mostrando casas los fines de semana. El plan era simple, renovar en 6 meses, vender con ganancias y reinvertir el capital en el siguiente acuerdo. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi mejor amigo, Alejandro, a quien había conocido en la firma de corretaje y que siempre me instaba a proteger mis logros. Entonces, una noche, papá apareció en mi apartamento sin avisar, con el rostro serio, diciendo que el canal de Paulina necesitaba una configuración de estudio profesional para competir, cámaras, fondos, un espacio dedicado en el sótano de la casa familiar. El presupuesto del contratista, 630.000 pesos en efectivo por adelantado. Lo presentó como una propuesta de negocio, prometiendo que el canal explotaría y me devolvería 10 veces la inversión. Dudé, pero mamá me envió fotos de Paulina llorando, diciendo que esta era su última oportunidad antes de rendirse. Transferí el enganche esa noche, viendo cómo el acuerdo de Cumbre se desmoronaba mientras el vendedor pasaba a otro comprador. La propiedad para renovar se convirtió en un alquiler, apenas cubriendo gastos después de las reparaciones, y el estudio de Paulina acumuló polvo mientras ella perseguía tendencias que nunca cuajaron. Alejandro negó con la cabeza cuando finalmente se lo confesé tomando unas cervezas, advirtiéndome que el ciclo solo crecería. Pero no le hice caso. La familia primero, siempre. Mirando hacia atrás, esa primera casa fue la línea que debería haber trazado, el momento en que elegí sus sueños por encima de los míos y preparé el escenario para todo lo que siguió. Hace 2 años, las apuestas subieron cuando vi la perfecta casa colonial de 4 recámaras en Valle Oriente, del tipo con robles maduros que daban sombra a la entrada y una cocina lo suficientemente grande como para cocinar de verdad en lugar de comer comida para llevar sobre la encimera. Había pasado en coche por delante cada fin de semana durante meses, viendo cómo el letrero de «se vende» se desvanecía al sol hasta que el precio bajó lo suficiente como para que mis números cuadraran. El agente inmobiliario me conocía de otras renovaciones, me hizo un buen precio en las inspecciones, y transferí el depósito de garantía, 270.000 pesos, desde mi cuenta de negocios antes de que nadie en la familia se enterara. El cierre estaba fijado para dentro de 30 días, y por primera vez, me permití imaginar echar raíces, una oficina en casa con estanterías empotradas, un asador en el patio trasero, tal vez incluso un perro. Guardé la carpeta del contrato bajo llave en mi escritorio en el rascacielos, diciéndome que esta era intocable. Entonces, papá llamó un martes por la noche, con la voz tensa, como se le ponía cuando el mercado se venía abajo y sus acciones seguras se desplomaban. Había estado operando en bolsa de nuevo, persiguiendo soplos de tipos del club de campo, convencido de que podía reconstruir el fondo de jubilación más rápido que cualquier plan de inversión. Perdí 1.260.000 pesos en una tarde, dijo, las palabras saliendo a trompicones como si las hubiera ensayado. El corredor dice que las posiciones están en llamada de margen. Si no cubro para el viernes, liquidan todo y perdemos la casa. Mamá se puso en la otra línea, con la respiración entrecortada, pintando imágenes de avisos de embargo y vecinos susurrando. Paulina envió un mensaje de texto por separado, papá está hecho un desastre. Por favor, ayuda. Miré el contrato de Valle Oriente en mi pantalla, la fecha de cierre rodeada en rojo, y sentí el tirón familiar, la culpa afilada hasta convertirse en obligación. Llamé al agente del vendedor esa noche, me disculpé y renuncié al depósito de garantía para salir limpiamente.
A la mañana siguiente, inicié la transferencia a 1.260.000 pesos, viendo cómo el saldo caía a niveles que no había visto desde la universidad. Papá envió un solo emoji de pulgar hacia arriba. Mamá publicó una vaga cita de gratitud en Facebook. Paulina nunca lo mencionó. Más tarde esa semana, sola en mi apartamento con la lluvia golpeando las ventanas, abrí la aplicación bancaria y revisé 7 años de historial de transacciones, filtrando las transferencias a cuentas familiares. Los números se acumularon rápidamente: alquiler mensual del apartamento de Paulina, desde hacía 4 años, pagos de tarjetas de crédito por las juergas de compras de mamá, préstamos puente de papá que nunca llegaron a ninguna parte. El total de salidas superaba el 1.800.000 pesos. Cada centavo documentado, ni una sola nota de agradecimiento o celebración compartida adjunta. Me recliné, con el estómago revuelto al darme cuenta de lo rutinario que se había vuelto. Mis logros se canalizaban directamente a sus carencias. Sin recibos, sin reciprocidad. La comprensión se asentó pesadamente. Había construido una red de seguridad para ellos mientras yo misma pendía de un hilo. Esa misma noche, saqué el viejo álbum familiar del cajón de abajo, el de la cubierta de cuero agrietado que mamá insistía en actualizar cada Navidad. Página tras página de vacaciones y cumpleaños, y allí estaba yo, siempre al margen, medio cortada por el marco, sonriendo rígidamente mientras Paulina posaba en el centro del escenario con ropa nueva, el brazo de papá alrededor de sus hombros, mamá radiante como si el sol saliera solo para ella. Incluso los retratos profesionales del último año de prepa me mostraban escondida detrás, con la mirada desviada, como si el fotógrafo sintiera que yo no pertenecía al centro de atención. Repasé los bordes con el dedo, viendo el patrón en la funda de plástico: apoyo, no estrella, solucionadora, no foco. El álbum se cerró con un suave golpe, y lo deslicé de nuevo en el cajón, el clic del pestillo más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Esa noche, después de cerrar el álbum, todo cambió cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Alejandro en la pantalla, su voz calmada pero firme a través del altavoz mientras yo caminaba sobre la alfombra de la sala. Se había enterado de lo básico en nuestra rápida apuesta al día anterior, la forma en que finalmente había trazado la línea sin explicación. Y ahora no perdió tiempo en decirlo sin rodeos. Se derrumbarán por sí solos, dijo, el ruido de fondo de su bar en el centro desvaneciéndose mientras salía. Ya has cargado con suficiente. Corta el lazo de raíz. No dejes que te arrastren de nuevo con promesas o lágrimas. Me apoyé en el frío cristal de la ventana, con las luces de la ciudad parpadeando abajo, y asentí aunque él no podía verme. Alejandro había observado la dinámica durante años, señalándola en momentos tranquilos mientras tomábamos café o después de cerrar tratos, siempre siendo el que me recordaba que los límites no eran traición. Sus palabras cayeron con solidez, reforzando la resolución que había comenzado a formarse horas antes. Hablamos de la logística, cambiar contraseñas, monitorear extractos, prepararse para las consecuencias sin involucrarse. Para cuando colgamos, el apartamento se sentía más silencioso, la decisión sellada. A la mañana siguiente, con el café haciéndose y la luz del sol entrando por las persianas, me enfrenté al desorden del buzón de entrada que se había acumulado durante meses, borrando promociones y archivando viejos hilos de clientes para despejar espacio mental además de digital. Enterrado en una carpeta etiquetada como extractos varios, de hacía 7 meses, había un archivo adjunto en PDF que no reconocí al principio, reenviado automáticamente desde la cuenta de servicios públicos compartida de la familia que de alguna manera todavía me enviaba avisos bancarios. Lo abrí, esperando otra factura de agua o una cuota de la Asociación de Colonos, pero el encabezado gritaba en negrita: aprobación de segunda hipoteca, Residencia Ramírez, San Pedro Garza García. El documento detallaba un nuevo gravamen sobre la casa de ladrillo, 1.440.000 pesos retirados contra el capital, con pagos de solo intereses que comenzaban de inmediato. Y allí, en la parte inferior, mi nombre figuraba como CEO firmante con una firma que se parecía, pero no del todo, a la mía. Las curvas eran demasiado uniformes, la presión inconsistente con la forma en que yo sostenía un bolígrafo. La letra de papá llenaba las secciones principales, su garabato inconfundible después de años de firmar autorizaciones y boletas de calificaciones. La fecha de origen coincidía con la semana en que él había alegado una pequeña caída en la cartera, nada que ver con el desplome que describió más tarde. Mi pulso se estabilizó mientras hacía zoom en la falsificación. La revelación fue fría y clara. Esto no era un descuido o un error.
Fue deliberado, un plan de respaldo en caso de que las transferencias se agotaran. Guardé el archivo en una unidad segura, imprimí una copia para mis registros y cerré el portátil sin pánico ni rabia. Solo un golpe final de claridad. Sin llamadas para confrontar, sin correos electrónicos exigiendo explicaciones. Esos caminos llevaban de vuelta al ciclo del que Alejandro me había advertido. En su lugar, abrí la aplicación de contactos y bloqueé el móvil de papá, el teléfono fijo de mamá y los múltiples números de Paulina, uno por uno, las confirmaciones apareciendo como pequeños cerrojos cerrándose. Siguieron las redes sociales, dejar de seguir, restringir, silenciar en todas las plataformas hasta que sus perfiles desaparecieron de mis feeds. El almacenamiento en la nube familiar compartido obtuvo una nueva contraseña, con el acceso revocado. Incluso cambié la dirección postal de mis cuentas de inversión a un apartado de correos en el centro, sellando cada fuga. Alejandro me envió un simple emoji de marca de verificación cuando lo puse al día. No hacían falta más palabras. De pie en la cocina, taza en mano, sentí la ausencia de inmediato, no una pérdida, sino espacio, del tipo que te permite respirar hondo por primera vez en décadas. Los documentos de la hipoteca se quedaron en un cajón. Pruebas, si alguna vez fueran necesarias, pero no un arma. Dejar que eso pendiera sobre ellos era consecuencia suficiente sin mi participación. Su casa, su deuda, sus decisiones a partir de ahora. Una semana después, el mensaje de texto de mamá rompió el silencio desde un número desconocido, el mensaje apareciendo mientras revisaba listados de propiedades en mi escritorio. Simple y directo, ven a casa el domingo. Tenemos que hablar como familia. Sin emojis, por favor, solo la dirección de la casa de ladrillo añadida como si fuera una ocurrencia tardía. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar suspendido, sabiendo que habían cambiado de teléfono o pedido uno prestado para saltarse los bloqueos. Una parte de mí consideró borrarlo sin leer, dejando que la distancia se mantuviera, pero otra parte, la que estaba cansada de cabos sueltos, decidió que el cierre requería presentarse una vez más, bajo mis propios términos. Imprimí el libro mayor que había compilado en los últimos días, una hoja de cálculo sencilla de cada transferencia que se remontaba a 7 años, con los totales al final, sin comentarios ni acusaciones. Doblado pulcramente en un sobre de Manila, cabía en mi bolso junto a mis llaves y mi bálsamo labial. Llegó el domingo, con hojas secas correteando por la entrada mientras aparcaba detrás del sedán de papá. La puerta del garaje estaba medio abierta, revelando cajas apiladas donde solía estar el segundo coche. Entré por la entrada lateral sin llamar, el familiar olor a popurrí y abrillantador de limón me golpeó de inmediato. Mamá estaba en la cocina, con el delantal puesto, revolviendo algo en la estufa que olía a su chile de disculpa estándar. Papá estaba sentado en la mesa de roble, con el periódico extendido pero sin leer, los dedos tamborileando sobre la madera. Paulina holgazaneaba en el sofá de la sala de estar contigua, con las piernas encogidas, navegando en un teléfono nuevo con una funda de purpurina. Levantaron la vista al unísono cuando mis pasos resonaron, la habitación se tensó como una respiración contenida. Mamá fue la primera en dejar la cuchara, secándose las manos en una toalla, con los ojos ya vidriosos. Viniste, dijo, la voz quebrándose en la segunda palabra, avanzando como para abrazarme pero deteniéndose en seco cuando no me moví. Papá se aclaró la garganta, doblando el periódico con chasquidos deliberados. Siéntate, Ximena. Esto ha ido demasiado lejos. Paulina silenció su pantalla, bajando las piernas al suelo, con una expresión mezcla de desafío y curiosidad. Yo permanecí de pie, con el sobre en la mano, su peso me anclaba. Mamá intentó de nuevo, más suavemente. Estamos preocupados por ti. Cortando con nosotros como si fuéramos extraños después de todo lo que hemos pasado juntos. Papá asintió, inclinándose hacia adelante. La familia no funciona así. No puedes simplemente desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. El viaje de culpa comenzó lentamente, creciendo como una ola que habían perfeccionado durante décadas. La voz de mamá subió de tono, relatando visitas al hospital y obras de teatro escolares, como se habían sacrificado por mi educación, por las oportunidades que Paulina ahora perseguía. Papá intervino con recordatorios del techo sobre mi cabeza mientras crecía, el coche que CEO firmaron para la universidad, pintando cada favor como prueba de mi deuda. Paulina intervino desde el sofá, con tono agudo. ¿Crees que el dinero lo arregla todo?
Somos sangre. Hicieron equipo a la perfección, sus voces superponiéndose, tirando de los hilos de la lealtad y la historia hasta que el aire se espesó con la expectativa. Esperé un hueco, de la misma manera que había aprendido a esperar las caídas del mercado antes de comprar barato. Cuando mamá se detuvo para secarse los ojos con la toalla, hablé, tranquila y serena. He pagado suficiente. De ahora en adelante, no hay nada más. El rostro de papá enrojeció, la boca abriéndose para una refutación, pero continué antes de que pudiera. Me criaron para valerme por mí misma, y eso es lo que estoy haciendo, por todos nosotros. Paulina se burló, poniéndose de pie, con los brazos cruzados. Un poco egoísta, ¿no? Mamá extendió la mano hacia mi brazo, los dedos rozando mi manga. ¿Abandonarías a tus padres? El ciclo giró más rápido, las acusaciones superponiéndose como sedimentos, pero no sentí ninguna de las antiguas ataduras, solo observación desde una distancia que finalmente había reclamado. Abrí el sobre, deslicé el libro mayor sobre la mesa hacia papá, las páginas abanicándose ligeramente bajo la luz del techo. 2.520.000 pesos en 7 años, dije, señalando la línea final sin levantar la voz. Cada pago registrado. Ocúpense ustedes a partir de ahora. Papá bajó la vista, frunciendo el ceño ante las columnas mientras mamá miraba por encima de su hombro, llevándose la mano a la boca. Paulina arrebató una página, escaneando rápidamente, el color desapareciendo de su rostro a medida que los números se registraban. Nadie habló durante un largo rato. El chile seguía a fuego lento, olvidado en la estufa. Me di la vuelta entonces, caminando de regreso por la cocina, pasando por el refrigerador cubierto de viejos imanes y fotos escolares amarillentas por el tiempo. Mamá pronunció mi nombre una vez, con la voz quebrada, pero no me siguieron. La puerta mosquitera chirrió al abrirse y cerrarse detrás de mí, el sonido tan final como el punto al final de una oración. En la camioneta, bloqueé el nuevo número de inmediato, luego revisé la configuración para asegurarme de que ningún número desconocido futuro se colara. La entrada se alejaba en el espejo retrovisor, la casa encogiéndose hasta ser solo otra propiedad en la manzana, ya no era mi responsabilidad mantenerla. 30 días pasaron en una rutina tranquila, del tipo en que las mañanas comenzaban con nuevos listados y las noches terminaban con hojas de cálculo cuadradas al centavo. Hasta que una alerta de registros públicos sonó en mi teléfono una tarde, mientras negociaba los términos de una casa para reformar en Apodaca, un suburbio al este de Monterrey, donde los valores subían constantemente con el nuevo acceso a la autopista. La notificación provenía del Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, un simple archivo adjunto en PDF que mostraba la casa de ladrillo en San Pedro listada como venta pendiente, con el precio rebajado un 15% por debajo de la tasación para atraer ofertas rápidas en efectivo. Papá había luchado contra el impago al principio, llamando al prestamista a diario desde el teléfono fijo, discutiendo sobre planes de pago y prórrogas por dificultades. Pero cuando la segunda hipoteca, el 1.440.000 pesos retirados 7 meses antes, activó las cláusulas de aceleración después de no pagar los intereses, el banco inició los trámites de embargo sin ceremonias. Un aviso amarillo pegado en la puerta principal bajo la luz del porche marcó la cuenta atrás final, visible para los corredores y paseadores de perros de la calle sin salida. El agente inmobiliario, un colega con el que había cerrado tratos antes, me envió un mensaje privado: comprador en efectivo. Cierre en 10 días. Para el miércoles siguiente, el letrero cambió a vendido, y camiones de mudanza de una compañía económica de Escobedo llegaron al amanecer, con trabajadores en polos grises sacando el sofá seccional, el comedor de roble, la vitrina que mamá había llenado con figuritas de porcelana durante décadas. Se mudaron a un apartamento de 2 recámaras en Guadalupe, en la avenida Benito Juárez, cerca del antiguo Cine Reforma. El complejo, construido en los años 80 con fachadas acentuadas en ladrillo ahora descolorido a un rosa polvoriento, tenía balcones que se hundían bajo macetas con plantas muertas por negligencia desde hacía tiempo. El apartamento 204 daba al estacionamiento, las escaleras del segundo piso crujían bajo cajas etiquetadas como cocina y ropa de cama, con la letra cursiva de mamá. El alquiler costaba 25.200 pesos mensuales, consumiendo la mayor parte de la pensión fija de papá de la compañía de luz donde se había jubilado anticipadamente. Los servicios públicos añadían otros 3.600 pesos por un aire acondicionado que traqueteaba como monedas sueltas. La única plaza de aparcamiento asignada significaba rotar vehículos.
El viejo coche de papá y la camioneta de mamá, ahora de vuelta, mientras Paulina aparcaba a varias manzanas de distancia, cerca de una lavandería con ventanas enrejadas. Dentro, la distribución forzaba la proximidad, una cocina de galera que se abría a una sala de estar que apenas albergaba un sofá de 2 plazas y un mueble de televisión, dormitorios separados por un baño con azulejos rotos y una ducha que goteaba a menos que se moviera la manija de cierta manera. La piscina prometida en folletos descoloridos permanecía cerrada con cadenas, el agua verde visible a través de la valla. La tensión reemplazó el antiguo ritmo en cuestión de días, las voces se oían a través de paredes de pladur tan finas que se podían escuchar toses y portazos de armarios. Papá deambulaba por el estrecho pasillo por la noche, murmurando sobre los recibos del Palacio de Hierro de mamá que seguían llegando en el correo reenviado, culpándola por la línea de crédito sobre el capital que financió bolsos y días de spa. Mamá contraatacaba desde la pequeña cocina, cerrando cajones de golpe, señalando el aro de luz y el soporte del micrófono de Paulina apoyados inútilmente en la esquina, llamando al sueño del contenido un agujero negro que se tragó la colegiatura y el alquiler del estudio. Paulina se retiraba a su habitación, con la puerta cerrada, los auriculares puestos, buscando en bolsas de trabajo en línea gigs de edición remotos que marcaba como favoritos pero a los que nunca aplicaba, el resentimiento convirtiéndose en portazos y frialdad. Las discusiones daban vueltas sin resolución, papá acusando a mamá de sentirse con derecho a todo, mamá etiquetando a Paulina de consentida, Paulina replicando que nadie creía en ella. Cada voz se alzaba y luego se desplomaba en un silencio que se sentía más pesado que los gritos. Nadie levantó el teléfono para marcar mi número. No hubo mensajes de texto desde dispositivos prestados. No hubo visitas de paso al rascacielos. La fractura se mantuvo, invisible pero absoluta. Mientras tanto, presenté el paquete de disputa al prestamista a través de su portal en línea, subiendo el extracto de la hipoteca impreso con la falsificación resaltada, una declaración jurada notariada y un registro de transacciones que no mostraba actividad de mis cuentas. La respuesta llegó en 8 días hábiles, gravamen eliminado, informe del buró de crédito actualizado y mi puntuación subiendo 40 puntos a niveles que no había visto desde la graduación. La tercera renovación y venta, una casa de campo de los años 60 en Santa Catarina con madera original bajo la alfombra y un sótano listo para terminar, se cerró en 3.420.000 pesos después de que reemplacé la cocina de galera con cuarzo y acero inoxidable. La amueblé con muebles de mediados de siglo alquilados y organicé 2 jornadas de puertas abiertas que atrajeron múltiples ofertas. Las ganancias, después de comisiones, fueron directamente a un depósito en garantía para un terreno de medio acre cerca de la presa de la Boca, la línea de flotación visible desde la futura terraza, las pruebas de suelo confirmando un relleno estable para los cimientos que había esbozado en servilletas durante llamadas nocturnas. Ahí es donde conocí a Santiago, el arquitecto, mientras revisaba planos estructurales en la oficina de planificación del municipio de Santiago. Sus planos se desenrollaron junto a los míos mientras ambos esperábamos la aprobación del sello en una mañana de viernes densa de tóner de fotocopiadora y café rancio. Llevaba una camisa de botones de color carbón, con las mangas arremangadas, trazando líneas de carga con un lápiz mientras explicaba las opciones de voladizo para la vista al lago. La conversación fluyó desde las variaciones de zonificación hasta la ubicación sostenible, y luego a los lugares de carne asada favoritos en la carretera nacional. Intercambiamos números antes de que el empleado llamara. Siguiente. Un café en una cafetería junto a la presa se convirtió en paseos por el sitio al atardecer, sus bocetos refinando mi visión, un espacio de concepto abierto con techos abovedados, una suite principal en voladizo sobre la pendiente, una isla de cocina lo suficientemente grande para la preparación de las fiestas sin chocar los codos. Permisos aprobados, la construcción comenzó en abril, los cimientos se vertieron mientras los árboles de la región florecían a lo largo de la orilla. Cada clavo y cada viga fue una elección sin la carga de viejas obligaciones. La lección se asentó durante esos meses, tan sólida como el hormigón curándose bajo el sol de primavera. La familia no es una obligación unidireccional, y cortar lo tóxico te permite construir tus propios cimientos. Sus elecciones, firmas falsificadas, demandas interminables, una negativa a adaptarse trajeron consecuencias. Ahora vivían a diario en habitaciones estrechas y silencios más fríos. Las mías trajeron espacio, crecimiento y una asociación con alguien que me preguntaba qué quería, no qué debía. Nunca llegó ningún contacto, ninguna disculpa en el correo reenviado. Ninguna actualización a través de conocidos mutuos. No se intentó ninguna reconciliación, y ninguna fue necesaria ni bienvenida. La ruptura se mantuvo permanente, un límite respetado en la ausencia,
una puerta cerrada sin dar un portazo. A todos los que siguieron hasta el final, gracias por invertir su tiempo en la cruda verdad de este viaje. Si algún momento resonó con ustedes, dejen sus pensamientos abajo. ¿Qué habrían hecho en la mesa o años antes? Sus historias nos fortalecen a todos, y compartirlas demuestra que proteger su paz nunca es egoísta. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.